Bienvenidos a una nueva conferencia aquí en Influenciadores Magazine. Vamos a esperar solo unos momentos en los que se empiezan a conectar. De igual manera queremos contarles, ¿verdad?, que Influenciadores Magazine es un proyecto que nació en una facultad de teología por varios estudiantes de teología y que durante 2 años se ha venido trabajando, se ha venido realizando un tipo de conferencias más ahora en esta temporada de conferencias virtuales. Y también tenemos un curso de introducción a la Biblia, ¿verdad?, que se da los días miércoles a través de Zoom. Este igual tiene una sesión ya realizada, pero de igual forma pueden ustedes solicitar acceso. En nuestra fanpage tienen el link, igual será proporcionado de igual manera en el chat de Facebook Live, para que cualquiera que esté interesado también se pueda inscribir. Entonces, esta noche vamos a tener una conferencia titulada La importancia del idioma hebreo en el estudio de las Sagradas Escrituras. Y tenemos el honor, ¿verdad?, de poder presentarles al licenciado Luis Garavito, que es quien nos estará hoy compartiendo toda la importancia y profundidad que tiene el idioma hebreo. La verdad que es algo tan impresionante poder conocerlo, poder comprender más que el significado, de lo que tratan las palabras, esa importancia, ¿verdad? Y digamos, él es profesor de hebreo desde el año 2005, es consultor de traducciones bíblicas, es catedrático universitario de seminarios e institutos bíblicos y teológicos. Entonces, hoy tenemos el honor de presentar al licenciado Luis Garavito y acá le dejamos el tiempo para que pueda presentarse. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, hermano Rico, hermano Fanny, que han estado impulsando Influenciadores Magazine. Y gracias a todos los hermanos también que están siguiendo la transmisión. Estamos muy contentos y emocionados también por el tema de poder compartir y aprender juntos. Buenísimo. Entonces, cuando usted desee, puede comenzar a compartir, ¿verdad?, sobre el idioma. Él, digamos, acá nosotros hemos sido alumnos de él, ¿verdad? Él es nuestro maestro. Yo creo que es una persona totalmente idónea para esto, ¿verdad? Entonces, le dejamos el tiempo. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a entrar de lleno. Yo quiero animarlos a cada uno para que puedan comentar en el chat de la transmisión de esta noche con alguna pregunta o algún comentario también, esperando que tengamos tiempo suficiente de poderla contestar. El tiempo y el conocimiento también, pero si no podemos contestarla por razón de conocimiento, pues nos queda la inquietud para seguir leyendo, investigando y poderla responder más adelante. Voy a compartir la presentación que vamos a utilizar de guía esta noche y voy a pedir por favor a los hermanos que están conmigo aquí en la sala que me ayuden a confirmar si la tienen ya ahí en sus pantallas, compartir la imagen que tiene el título de la conferencia de hoy. ¿Sí la tiene, Ricardo? Sí, la vemos. Sí. Ok. Y yo tengo aquí lo tengo como en un tono de pregunta. ¿Es en verdad importante el estudio del idioma hebreo ¿es importante el hebreo en el tema del estudio de la Biblia? ¿Es de verdad importante el conocer algo del hebreo? Tenemos muchas Biblias ya traducidas. Lo tengo ahí como una pregunta. Hay una situación con la que quiero iniciar las reflexiones de esta noche. Y voy a pedir que pongan mucha atención ahí a la pantalla para que pueda tratar de leer lo que voy a poner aquí en la pantalla. Entonces, ese es un versículo de la Escritura, un versículo del Antiguo Testamento muy conocido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va ahí con la lectura? ¿Sí
Sí, puede leerlo. Algunos probablemente de los que nos están viendo, tal vez sí pueden leerlo, reconocer algunos trazos, algunos signos, poder construir o revisar algo de lo que se está diciendo. Voy a poner otro versículo. Este también es otro verso muy, muy conocido de las Escrituras. Es un versículo muy conocido de todos, de las Escrituras. Vamos a tratar de leerlo. Yo le pido ahí en casa, donde usted está esta noche, para que pueda leerlo y reconocer algunas letras. Bueno, aquí tenemos un problema, ¿no? Porque estos versículos y estos pasajes no están en el idioma que nosotros leemos, ¿verdad? Hay una conclusión a la que tenemos que llegar y algo que tenemos que saber. Bueno, el primer verso que está escrito arriba, con esos caracteres extraños, eso es hebreo, es el Salmo 23, verso 1. Y el segundo pasaje, que está también en esos caracteres un poco raros para nosotros, que es griego, en los caracteres ahora ya modernos, digamos, del griego, o estos de tipografía o de imprenta, es Juan 3:16, en griego. Entonces vemos que son idiomas difíciles, extraños para nosotros, no naturales para nosotros que somos hispanohablantes, ¿verdad? Ese es nuestro idioma, digamos, materno, el idioma que crecemos. Entonces tenemos que llegar a la conclusión y ese es el primer paso para tratar de entender si el hebreo es importante o no en el estudio de las escrituras. La Biblia no se escribió en español, no se escribió en español y eso implica un proceso entonces de traducción, eso implica un proceso de investigación, de análisis de textos, eso implica también una especie de especialización, que hay que reunir algunas características que tienen que ver con mucho estudio, cierta erudición para el tema de acercar la Biblia a los hispanohablantes, en nuestro caso en Latinoamérica, muy, muy particular en Guatemala, porque la Biblia no se escribió en nuestro idioma y nosotros en Guatemala tenemos otra característica que somos multilingües, hay otros idiomas maternos en el país y entonces la Biblia tampoco se escribió en ninguno de esos idiomas, sino que se escribió en idiomas muy antiguos como el hebreo, el griego y algunos pasajes en un idioma que se llama arameo. Entonces hay que concluir que sí, ahora ya no lo vamos a decir como pregunta, sino lo vamos a asegurar. Es importante el estudio del hebreo cuando nos acercamos a las escrituras, del hebreo y de los idiomas bíblicos. Hoy nos toca hablar más del hebreo. Es importante el hebreo. Hay una importancia superior, mayor, no sé qué calificativos usar ahí, muy importante el conocimiento del hebreo para el estudio de la Biblia. Y yo he llegado a una conclusión desde hace ya algunos años y lo he tratado de resumir en algunas palabras muy sencillas. Todo buen estudiante de la Biblia, el que de verdad es un estudiante de la Biblia, hay diferentes niveles, yo lo debo decir, y eso no se trata de estudiar formalmente o no, o de ir a una universidad o a un instituto teológico o bíblico, no. El que es estudiante de la Biblia, el que lee su Biblia constantemente, pero la lee de verdad, no está repasando algunos versículos por ahí salteados, sino el que la está leyendo, el que está buscando dentro de la Biblia, el que está investigando de la Biblia, tratando de tener diferentes recursos. Llega un momento donde se topa, yo se los he dicho a muchas personas, se topa con un muro muy grande, que son el muro de los idiomas bíblicos. Y hay un momento crucial, hay una línea que determina diferentes niveles en la comprensión, el interés y en el estudio de la Biblia para los estudiantes de la Biblia. No estoy diciendo los estudiantes de una facultad de teología, o de un instituto bíblico o de un seminario bíblico, sino los estudiantes de la Biblia. Y yo tengo un testimonio y lo he contado también en muchas ocasiones. He tenido el privilegio, bueno, yo soy cristiano evangélico desde niño, tenía 7 años apenas cuando mis padres se entregaron al Señor y entonces desde ese entonces he estado en las iglesias, en 2 iglesias particularmente, y tengo varios testimonios de hermanos con muy poca escolaridad, muy poca escolaridad, pero que han sido grandes estudiantes de las escrituras. Y uno de ellos muy cercano a mi persona es mi papá, que él apenas terminó, creo que ni terminó tercero primaria, nosotros somos de la costa sur del país, es mi familia, y
Y allá, pues, los niños no, por lo menos en la familia de nosotros, los niños no, pues, no era importante estudiar en aquel tiempo, sino que tenían que trabajar en el campo, ¿no? Ayudar ahí en el terreno del abuelo y hacerse esa. Entonces, la escuela no era lo más importante. Pues, cuando salimos de ese entorno y venimos cerca de la ciudad, aquí el Señor alcanzó a mis padres con muy poca escolaridad, mi papá, pero se entregó al Señor y donde estuvimos le enseñaron a amar la Escritura y fue un gran lector, ha sido un gran lector de la Biblia, con un pensamiento teológico muy interesante también, y así muchos testimonios que yo pudiera contar de hermanos sin gran escolaridad. Por eso tomo estos minutos para decir que al hablar de estudiante de la Biblia, no estoy hablando del estudiante que está matriculado en una facultad, insisto en ese punto, que eso es algo muy importante. No estoy hablando solo, sino si usted tiene una Biblia en casa y la lee de vez en cuando, no está mostrando esa importancia de las Escrituras. Pero si usted es un lector constante de las Escrituras y aparte de eso está estudiando las Escrituras, investigando palabras, buscando recursos, una serie de cosas, hay un momento donde se topa con ese muro y tiene que aprender algo de los idiomas originales. Hay otra cosa que a veces no nos hemos dado cuenta y tiene que ver con que usualmente en nuestro culto y en nuestro lenguaje cristiano estamos usando palabras de los idiomas originales que en algunos casos ni siquiera saben ni se han enterado de cuál es el significado de la traducción. Los usamos y ya, ¿verdad? Por ahí a veces nos explican, ¿no? Aquí hay un pequeño listado de las palabras más conocidas que nosotros utilizamos para, digamos, en nuestros cultos y en nuestras ceremonias, etcétera. Por ejemplo, la palabra aleluya, que es una palabra de origen hebreo y que significa alabada al Señor o alaben al Señor, podría significar la palabra osana, también es una palabra de origen hebreo que se puede traducir como sálvanos, ¿verdad? O sálvanos ahora o ayúdanos o algo así, es una exclamación que aparece en el Salmo 118. La palabra Mesías, que viene de una raíz hebrea que significa ungido o elegido, y también la palabra Cristo, que significa elegido también, solo que esta está en griego. Voy a tomar un minuto para tratar de corregir algo aquí de la imagen. Un momento. Voy a volver a compartir ahora y me dice Ricardo si logra ver mi pantalla, por favor. ¿Me confirma, Richard, si está viendo ahí la presentación? Ya se ve. ¿Sí? Ya se ve. Ok, muchas gracias. Entonces, la palabra Cristo, que es griego y que significa elegido, la palabra Maranata y la palabra que significa, bueno, esta se cree que viene de un vocablo arameo que puede significar ven Señor o el Señor viene, que aparece en una de las cartas a los Corintios. Y también la palabra Emanuel, que aparece en los evangelios y donde se refiere al Señor Dios con nosotros, dice en el texto, esa palabra Dios con nosotros. Entonces, usamos, y así, por ejemplo, la palabra amén también, que aparece ahí en el texto, que lo utilizamos, ¿no? Son vocablos de los idiomas que utilizamos, pero en algunas ocasiones no sabemos exactamente cuál es el significado de estos términos, ¿no? Bueno, ese es un tema. Hay un pasaje también muy conocido de nosotros que lo leemos en Apocalipsis 1:18. Ese es el pasaje donde dice el Señor, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y aparecen ahí esas palabras alfa y omega. Alfa y omega son palabras griegas, y ahorita estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En Apocalipsis, son palabras griegas que alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra del alfabeto griego. Entonces, al decir alfa y omega es una expresión para decir lo primero y lo último. Y es interesante porque en la mayoría de Biblias, alfa y omega no se traduce. De hecho, algunas Biblias lo que hacen es quitar esa expresión y solo ponen yo soy el principio y el fin. Pero la mayoría de Biblias ponen alfa y omega, dejan esa expresión que eso no se ha traducido.
Porque al traducir la alfa en griego es una A, equivale a nuestra A en español, y omega equivale a nuestra O. Y entonces, si se tradujera alfa y omega, se tendría que traducir que el Señor dice, yo soy la A y la O. Y eso pierde sentido ya en la expresión griega, porque ya no tiene que ver, en español ya no tiene el sentido de principio y fin. En español tendríamos que decir la A y la Z, algo así, pero no usamos ese dicho nosotros en español, no es usual. Alfa y omega era un dicho, digamos, usual en aquel momento y se entendía, ¿no? El alfa y omega. Entonces no se ha traducido, sino que se ha dejado ahí esas expresiones griegas en la mayoría de Biblias en ese tema, ¿no? Pero si nosotros no tenemos ese conocimiento, podemos pasar años leyendo ese pasaje y no sabemos qué significa esa palabra alfa y qué significa esa palabra omega. Y si no nos interesa investigar o leer o algo, pues no vamos a tener ese conocimiento que aparece ahí que estamos hablando ahora. Yo voy a pasar aquí unos versículos rápidamente para hablar de cómo extraemos digamos, como un significado, digamos, diferente, más amplio, si tenemos el conocimiento de los idiomas originales. En este caso va a ser del hebreo. Por ejemplo, este pasaje de Deuteronomio capítulo 6, este es parte de un devocional que me tocó compartir con algunos grupos de este pasaje, que es para mí, yo soy padre de familia, es un pasaje muy importante con el tema de trasladar la palabra del Señor a las siguientes generaciones. Deuteronomio 6, donde dice, grábate en el corazón estas palabras que yo te mando. El verso 7 dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Pero en esa parte de incúlcaselas, hay unas versiones que dicen, se las repetirás a tus hijos. Entonces, al revisar el hebreo, digamos, aquí está el texto hebreo de ese pasaje, hay un verbo hebreo que aparece ahí, en esta que ha traducido como incúlcaselas o repítelas o se las dirás o se las enseñarás a tus hijos. En esa expresión aparece este verbo hebreo que se lee shanan, el verbo hebreo shanan. Y lo que significa el verbo es bien interesante porque el verbo hebreo se refiere a un objeto afilado, significa afilar, ¿verdad? O si es un sustantivo, como un objeto afilado, un adjetivo, también significa perforar, ¿verdad? A eso significa, se refiere a algo cortante, punzante, ¿verdad? Y la expresión del verbo también aparece, este verbo en particular, en la gramática hebrea, aparece en una estructura de los verbos hebreos que se llaman piel. Voy a pasar esto rápido porque son detalles gramaticales del hebreo un poco meticulosos, digamos, ¿verdad? Pero muy importantes para una mejor comprensión del texto que tenemos en español. En esta estructura hebrea que se llama piel de los verbos, o los verbos piel en hebreo, el verbo perforar o afilar toma una connotación de repetir, pero no solo repetir así suavemente, sino repetir con intensidad. Por eso se ha traducido en esta Biblia, tradujeron, que es la Nueva Versión Internacional, tradujeron como inculcar, pero la imagen del verbo es violenta. Digamos aquí, yo he pensado de este verbo como estas palabras que yo te hablo, se podría traducir el verbo de una forma más violenta y decir, se las ensartarás a tus hijos, ¿verdad? Así como algo muy, muy, muy dramático, muy, digamos, gráfico, ¿verdad? Se las ensartarás a tus hijos cuando estés en tu casa, se las ensartarás a tus hijos cuando vas por el camino así, es decir, se las tendrás que clavar ahí en el corazón. A eso se refiere el verbo, esa es la intención del verbo, no es solo hablar así suavecito o repetir y repetir como loritos, ya te lo dije 1000 veces, ya me tiene mi mamá o mi papá, ya me tiene con lo que me está repitiendo, sino que es una imagen muy intensa, ¿no? Hay un comentarista que dice que la idea aquí es justamente como las palabras que se graban o se cortan, ¿verdad? Sobre una tabla de piedra con un objeto afilado, ¿verdad? Y dice el comentarista, así la ley debe estar impresa en el corazones de los niños, de nuestros hijos, en cada generación. Como la imagen
de un punzón, digamos, algo afilado, un cuchillo, algo así que tiene una punta, un pedernal, y va rayando, haciendo una herida profunda en la piedra para dejar un grabado. No es solo tinta así encimita, ¿verdad? Eso es bien interesante de este verbo. Si seguimos en esa línea de pensamiento, en este versículo de Jeremías, cuando dice, pondré mis leyes, lo que está resaltado en amarillo, pondré mis leyes dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ahí aparece, esta es la Biblia de las Américas, y aparece el verbo en español, escribir. El verbo que se usa en hebreo es el verbo katab. El verbo katab, que también se puede traducir como escribir, pero es un verbo que tiene otra implicación, que es la implicación de grabar. Grabar, es decir, dejar una marca, como si tomáramos un clavo, por ejemplo, ¿verdad? Hiciéramos una raya así con fuerza en la pared, era una forma de escritura en aquel momento, pero este verbo katab tiene esa implicación también de hacer un grabado, no es solo escribir así con tinta o con un carboncito o algo así encimita y que se pudiera borrar fácilmente, no, es decir, el Señor está diciendo, yo voy a grabar, les voy a hacer así en el corazón, les voy a dejar una marca así profunda en el corazón con mis leyes y con mi palabra, ¿no? Eso es algo bien interesante. Pero hay un aspecto negativo siguiendo los profetas. En Jeremías 17 dice, el pecado de Judá está grabado. Y aquí la imagen es más visual, ¿verdad? Es un poco más gráfico este pasaje que dice Jeremías. El pecado de Judá está grabado con cincel de hierro y con punta de diamante. Está esculpido en la tabla de su corazón, dice la Reina Valera contemporánea, y en los cuernos de sus altares. Y aquí ya vemos esta imagen que estábamos hablando, ¿no? Los que saben de herramientas, hay algunos barrenos, decimos nosotros, que usan, más bien son brocas, ¿verdad? La punta de unos barrenos, que la punta se dice punta de diamante, porque esa es una punta muy dura, el diamante es un material muy duro, y se utiliza en la industria para hacer perforaciones y para poder, digamos, romper ciertos materiales que son muy duros. La punta de diamante, pues, no es un conocimiento nuevo, ya está en la escritura. Esa punta muy dura, muy fuerte, y con eso está grabado el pecado. No, qué bueno que la ley del Señor, sino que el pecado. Qué bueno fuera que fuera la ley la que está grabada, como leímos en el verso anterior, sino es el pecado que está grabado. Y aquí se está usando también el verbo katab. En este mismo pasaje donde dice grabado, el pecado de Judá, dice la Reina Valera contemporánea. Otras Biblias dicen está escrito, usan la palabra escrito, pero ahí se está usando el verbo katab. Recuerden que el verbo katab significa grabar, hacer esta grabación. Y aquí es más gráfico porque dice está escrito con cincel de hierro y punta de diamante. Entonces está grabado, ¿verdad? No es solo escribir así por encimita. Y luego dice, está esculpido, sigue diciendo otro verbo, y en ese verbo, o en esa expresión en español, estar esculpido, en la Reina Valera contemporánea, se utiliza el verbo hebreo, que es el verbo harash, ese verbo, ese verbo hebreo significa también grabar, pero también se utiliza para lo que hace, por ejemplo, el arado, cuando va rompiendo el terreno, es decir, se utiliza para arar, y el arar es cuando se utiliza, bueno, antes era así, como jalaban con bueyes y era de madera a veces, o ponían un material metálico también, para romper la tierra, ¿no? Romper la tierra y poderla suavizar y prepararla para sembrar. Entonces se trataba también de hacer surcos, ¿no? De dejar una marca así profunda en el terreno. Este verbo harash, a eso se refiere. Entonces está la implicación también de algo que está más profundo en el corazón. Pero estas ideas no las vamos a poder, digamos, obtener si nosotros no tenemos el conocimiento, digamos, básico, elemental del hebreo, y poder consultar algún comentario o algún diccionario exegético, por ejemplo, donde aparecen estos términos. Entonces, yo les estaba diciendo, este es parte de un devocional que compartí hace un tiempo con un grupo, lo he compartido un par de veces con algunos grupos. El Señor pide que nos hagamos un corazón nuevo, ¿verdad? Que tengamos un espíritu nuevo. Entonces, yo preguntaba en ese devocional, ¿cómo podríamos hacernos nosotros mismos un corazón nuevo? No podemos. Entonces está la petición del Salmo 51, para usar otro verbo hebreo aquí importante, donde el salmista exclama al Señor. Ese es un salmo que conocemos como penitencial.
Entonces el salmista exclama, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿verdad? Y ahí esa primera palabra, crea, utiliza un verbo hebreo también muy poderoso, muy importante, que es el verbo bará. El verbo bará. Y los que han estudiado Génesis, los que han estudiado algo de hebreo o han estudiado la teología del Génesis, saben que este verbo bará es el primer verbo que aparece en las Escrituras. El primer verbo que aparece en Génesis 1.1 cuando dice el texto que el Señor creó, ¿verdad? Ese Génesis 1.1 va a Bereshit bara Elohim. En el principio creó. Y es un verbo muy poderoso porque en esa acción creadora de Dios se sabe que es una acción creadora desde la nada. No había ningún material, no había ninguna materia prima ni nada para crear en ese momento. Y el Señor creó de la nada, creó los elementos. A los niños uno les pregunta, cuando Dios creó la tierra, ¿de qué la hizo? Y la respuesta impetuosa de los niños es de tierra, ¿verdad? Dios hizo la tierra de tierra, pero, y tal vez nosotros contestaríamos igual. Pero nos tenemos que detener a pensar que cuando Dios está creando el universo, no habían elementos, no había nada. Él crea los elementos. Por eso dice más adelante en una carta que por la fe creemos que el universo fue constituido de lo que no se veía. Pero todas esas implicaciones están aquí en el verbo bara. ¿Qué le está diciendo el salmista entonces al Señor? Señor, no me hagas, digamos en buen chapín sería, no hagas chapuces en el corazón, sino hazme un corazón nuevo. Crea de la nada un corazón nuevo. Este corazón humano que tengo yo podrido, inclinado al pecado y corrompido, etc. Señor, deshazte de este corazón y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón nuevo. Eso es lo que el salmista le está pidiendo al Señor ahí. Eso es algo bien interesante, ¿no? Entonces, en las traducciones, en la traducción de los textos, es algo bien interesante porque lo que se hace es que los equipos de traducción y los traductores tienen que decidir entre traducir forma, se llama, o el significado. La forma es la primera traducción de algunas expresiones, como la traducción literal o la traducción formal, se llama, o también traducción textual. Son como los vocablos usuales para este tipo de traducciones, o el significado de los textos. Por ejemplo, el verbo, el que hablábamos en Deuteronomio, el verbo shanan, que significa como afilado o para perforar, un instrumento que se usa para perforar. Pues la imagen es que, digamos, como yo les decía, esa imagen de se las ensartarás, estas palabras se las ensartarás a tus hijos. Sí, es una imagen violenta y la podemos como explicar, pero ya en una traducción es una expresión un poco extraña, ¿no? Entonces se trata de ajustar el significado, es repetirlas o se las enseñarás y hay que construir una frase que recupere esa expresión así más intensa, ¿verdad? Se las repetirás a tus hijos constantemente, se las dirás todos los días o algo parecido. Por eso se las inculcarás, tradujo la Biblia que leímos, que creo que era la NBI. Se las inculcarás. Inculcar es repetir, implica un poco más de intensidad, ¿no? Entonces está la atención de traducir forma o significado. Vamos a poner un proverbio donde dice, por ejemplo, este proverbio, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Esa es la Valera 60, Reina Valera 60. Entonces, la primera frase pues, nos hace bastante sentido, ¿no? Pero la parte de más de Jehová es la respuesta de la lengua es una expresión un poco extraña al español. No nos expresamos tanto así. Otra versión, por ejemplo, la Reina Valera 95, es una revisión que se publicó en 1995, siempre Reina Valera, del hombre es hacer planes en el corazón. Ahora ya no son disposiciones, sino son planes en el corazón. De Jehová es poner la respuesta en la lengua. Entonces eso ya va teniendo más sentido, ¿no? Poner la respuesta en la lengua. Esa es la Reina Valera 95. La Biblia de las Américas dice, del hombre son los propósitos del corazón. Note los cambios, disposiciones, planes, propósitos del corazón. Más del Señor, ahora ya no es Jehová, sino que es del Señor, es la respuesta de la lengua. Entonces otra vez hay respuesta de la lengua y hay algunos pequeños cambios. La Reina Valera contemporánea, esta se publicó en el 2011, la primera revisión, del corazón del hombre surgen los planes. Es interesante, ¿no? La idea, siempre está el corazón y los planes, ¿no? Los propósitos, y del corazón del hombre, ¿verdad? Pero del Señor proviene la respuesta de la lengua.
estas 4, la Reina Valera 60, la revisión del 95, la Biblia de las Américas y la revisión, la Reina Valera contemporánea, son Biblias que podemos decir que traducen más la forma del texto hebreo. Este es un proverbio que fue escrito originalmente en hebreo. Traducen más la forma. Siempre acercándose al significado, respetando el significado de esa forma, ¿no? Jugando un poco ahí con algunas cosas. Pero están las Biblias como la Dios habla hoy, que son Biblias que traducen más el significado, aunque no tengan exactamente la forma del texto hebreo, pero traducen el significado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Dios habla hoy dice en este proverbio, los planes son del hombre, pero la palabra final la tiene el Señor. Eso es interesante, ¿no? El significado, el sentido del verso. Y a mí personalmente lo digo, ahora, me ha gustado mucho cómo se ha hecho eso en una Biblia que se llama Traducción del Lenguaje Actual, que también es una Biblia de significado, que traduce más el significado. Digamos que el término técnico son Biblias más de traducción funcional o traducción dinámica, se llama. Y como los proverbios son dichos, ¿verdad? Son dichos de sabiduría popular. Entonces, hay algunos dichos que son equivalentes en diferentes culturas. Este dicho es equivalente con el que ellos pusieron, ¿verdad? Que es, el hombre propone y Dios dispone. Esa es digamos que la traducción que usaron aquí en la Biblia del lenguaje actual. Es decir, el significado, está presente el significado de la forma hebrea o del texto hebreo en este versículo. Sí. Ya en un estudio bíblico, pues ahí entraríamos en otros detalles con ese tema, ¿no? Es algo bien interesante en la tensión esa de forma y significado. Y estamos viendo también el valor de hacer comparaciones de Biblias aún en español. Hay un caso que quiero pasar al Nuevo Testamento. Estamos hablando hoy del hebreo, pero quiero mostrarlo en el Nuevo Testamento, que también me parece muy simpático y que yo lo uso, y los que han estado conmigo en algunas clases saben que he usado en clases de hermenéutica, por ejemplo, o de exégesis bíblica, usamos este ejemplo que es muy gráfico. Juan escribiendo a los hermanos en la despedida, en la segunda carta, y también aparece esa expresión en la tercera carta, ¿verdad? Solo tienen un capítulo cada una, y les dice, hermanos, ya no quiero ir, ya no les quiero escribir, vamos a ver, dice, tengo muchas cosas que decirles, pero ya no se las quiero decir con tinta, ¿verdad? Y papel, lo diríamos en nuestro tiempo. Y luego les dice la expresión hebrea, sí, pero voy a ir y se los voy a decir, o se los quiero decir, estoma pros estoma, es la expresión griega, estoma pros estoma, que la traducción literal es boca a boca. Es decir, Juan iba a decir cosas boca a boca. Yo hago una broma, un chiste con eso, le digo, si Juan viene con esas intenciones conmigo, yo le digo, Juan, discúlpame, yo a eso sí, a esa estrategia pastoral, si no le entro, Juan. Eso de estar diciendo cosas boca a boca, eso sí no me gusta, Juan. Pero es decir, esta es una expresión que se usaba para referirse a algo, ¿no? No se puede traducir literal. Y de hecho, yo hasta donde he podido ver, no he encontrado una Biblia que lo haya traducido de forma así literal, por lo menos no en español, ¿verdad? Porque entonces no tradujeron la forma, sino se ha traducido el significado de esta expresión. ¿Qué quiere decir esa forma, no? Entonces aquí hay una serie de versiones bíblicas. Por ejemplo, en la Dios habla hoy, del 94, dice, espero ir a verlos y hablar con ustedes personalmente. Eso de hablar o decirles cosas boca a boca se refiere a hablar personalmente, se los iba a decir personalmente. Y así, cada Biblia lo expresa de una manera distinta, ¿no? En ese texto hebreo. Se los voy a decir de viva voz, se los voy a hablar cara a cara, dice otra versión, les voy a hablar personalmente, hablar cara a cara, y en esas expresiones oscilan las versiones bíblicas. Ninguna traduce literalmente, ninguna traduce la forma, estoma, pros, estoma, como voy a ir y se los voy a decir boca a boca. No, sino que, ¿qué significa eso de decirlo boca a boca en griego? Significa personalmente, ¿no? Eso significa cara a cara, se los voy a decir de frente, vamos a hablar en persona, decimos nosotros, y cosas así, ¿no? Entonces, en ese pasaje, y así hay otros que no se pueden traducir de forma literal. Vamos a ver un ejemplo más del Nuevo Testamento. Vamos a tratar de pasar un poco rápido. Este es Tesalonicenses 4:4. Dice la Biblia de Jerusalén que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor.
las Américas dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Otro dice que cada uno sepa poseer dominar su propio cuerpo. Repite, esta es la Dios habla hoy, de forma santa y respetuosa. La Dios habla hoy del 2002. Note aquí la diferencia de revisión. Aquí es Dios habla hoy del 1996 y Dios habla hoy del 2002. Ahora ya no dice cuerpo, sino dice que cada uno sepa portarse con su propia esposa de una manera santa y respetuosa. La Nácar Colunga dice que cada uno sepa tener su mujer en santidad y honor. La Valera 60 dice su propia esposa. La Biblia textual, creo que esta es la tercera revisión, sepa cómo tener su propio vaso, dice, y la Nueva Traducción Viviente, su propio cuerpo, y la Reina Valera Contemporánea dice su propio cuerpo. Fíjese, tenemos cuerpo, vaso, esposa, mujer, son los que tenemos, ¿verdad? Esas opciones que tenemos. ¿Por qué se está traduciendo aquí cuerpo, vaso, esposa, mujer? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué tenemos tanta variedad en las versiones? Bueno, lo que está ocurriendo que hay una palabra griega, porque aquí estamos en el Nuevo Testamento, una palabra griega que es la palabra skevos. Literalmente skevos significa vaso, como vasija, como un vaso, ¿verdad? Pero también en el griego skevos significa un objeto, un instrumento, como algo, cualquier cosa, digamos, ¿verdad? El skevos, a eso se refiere, algo que un objeto, ¿no? Que puede tener una utilidad dependiendo de la intencionalidad de cada uno. Y entonces aquí en este pasaje hay unos versículos, unas Biblias que traducen literalmente skevos como vaso, por ejemplo, ¿verdad? Pero otros traducen la forma metafórica de skevos como cuerpo, su propio cuerpo, o esposa o mujer. Entonces, ¿a qué se refiere el pasaje? ¿Cómo poseer mi propio vaso? Sí, hermano, yo tengo un vaso ahí, la vajilla de la casa, ¿verdad? Es mi vaso especial. ¿A eso se refiere? ¿Un vaso así para tomar agua o tomar algo para beber? ¿O mi propio cuerpo? ¿O se refiere a mi esposa? ¿Verdad? Yo personalmente prefiero usar la palabra esposa, no me gusta decir, miren, les presento a mi mujer, ¿verdad? A mi mujer me dijo, ¿no? Como que fuera algo así, propiedad, tengo una factura ahí de mi mujer, ¿verdad? No, yo prefiero en este contexto del matrimonio, he preferido siempre hablar de esposa, mi esposa, ¿verdad? Siento que es más honorífico, pero bueno. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? Bueno, ahí hay un asunto porque skevos, como les decía, en otros contextos significa instrumento, como cuando Pablo le dice, Señor, le dice a Ananías, ve a orar por Saulo porque skevos escogido me es este, es un instrumento, un objeto que va a ser útil, es este, ¿no? En otro pasaje, skevos significa vaso, la interpretación literal de skevos, que es vaso, como por ejemplo en Romanos 9, cuando habla de los vasos de ira y los vasos de misericordia. Y también skevos aparece en Primera de Pedro, cuando se relaciona a la esposa con un vaso, pero que es un vaso más frágil, aparece ahí con un adjetivo, skevos, frágil, ¿verdad? La esposa, que es un vaso más frágil. Le pide a los varones, a los esposos, que vivan sabiamente y que la traten con cariño, etcétera, porque es un skevos más frágil. Entonces, esos significados los vamos como a obtener en el momento que estudiamos los términos en hebreo y en este caso que estamos viendo de griego del Nuevo Testamento. Vamos a regresar al Antiguo Testamento y vamos a tratar de leer algo del Salmo 100. Aquí hay también algunos estudiantes que están siguiendo la transmisión se recordarán de este ejemplo que yo uso para estudiar un tema de la traducción de ahí del Antiguo Testamento. Ese es el Salmo 100 por ejemplo, el verso 3 del Salmo 100 donde dice, reconozcan que el Señor, Él es Dios, Él nos hizo y no, dice esta tradición, y no nosotros, ¿verdad? Él nos hizo y no nosotros. O Él nos hizo y no. El hebreo bíblico no tiene comas, ¿verdad? O algunas pausas, tenemos que ir armando la lectura con cierto cuidado. Él nos hizo y no nosotros, ¿verdad? Nosotros somos su pueblo, o pueblo suyo y ovejas de su prado, ¿verdad? Nosotros somos su pueblo y ovejas de su campo, sería, ¿verdad? De su parcela o somos ovejas suyas.
Entonces, aquí hay algo interesante. Si alcanzan a ver, hay una llamada, como una literal en esta palabra hebrea, que se pronuncia veló, esta palabra hebrea, veló. Y esta palabra hebrea está siendo corregida aquí en el margen de la hoja de la Biblia hebraica con otra palabra hebrea que también se suena veló. Este es un asunto muy técnico, ¿verdad? También voy a tratar de pasar un poco rápido, pero es una forma que aparece en la Biblia hebraica de corrección en el hebreo que se llama ketiv, una parte, y la otra parte se llama kere. Esta estructura de corrección que en ambos, digamos, se utilizan ambos elementos y se llama el famoso ketiv kere. Los que han estudiado algo de hebreo conocen esta estructura o están recordando esa terminología. Los ketiv kere que aparecen en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el texto hebreo, hay muchos casos del ketiv kere. Y hay un caso o varios casos que se conocen como el el kere perpetuo. ¿Verdad? Eso es otro asunto. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, esta estructura ketiv kere es una estructura hebrea que se utiliza para corregir el texto. Lo utilizaron los maestros masoretas del periodo masorético de la redacción de los textos, de la copia de los textos, que es un periodo largo de varios siglos, el periodo masorético, porque decidieron ya no alterar los textos en la copia, sino que propusieron las posibles soluciones a los errores en el margen, ¿no? Ketiv significa así está escrito, o lo podríamos entender así como así está escrito, el ketiv, que es lo que aparece aquí en el texto, y el kere, que es lo que aparece al margen, se puede traducir como así debe leerse o así se lea, es lo que está aquí. Es decir, cuando vamos con la lectura aquí, lo que sugieren esta estructura es no leer esta palabra, sino leer esta otra. Este caso es particular y hay otros parecidos en el texto hebreo, porque ambas palabras suenan igual, veló, suenan las dos palabras. Son homófonas, se dice, ¿verdad? Que el sonido es igual. El sonido es igual de este texto, ¿no? Vamos a ver eso un poco más cerca y vamos a ver qué está ocurriendo en ese salmo. Aquí está estos textos, ¿no? Aquí está la primera palabra y esta es la palabra con la que se está corrigiendo. Es interesante porque la primera palabra o la palabra que está en el texto se debe traducir y no, y no. Es decir, vamos leyendo, ¿verdad? Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros, ¿verdad? O solo y no, ¿verdad? Pueblo suyo y ovejas de su prado. Esa sería la lectura. Pero al leer esta palabra, que es lo que sugieren los masoretas, la traducción de esta otra palabra, veló, es y para él, sería la traducción muy literal, o y de él puede ser otra opción, y de él o y para él, ¿verdad? Entonces la lectura sería, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo para Él. Él nos hizo y de Él somos, se podría hacer otra traducción. Y de Él somos. Ya no leemos y no, sino leemos y de Él somos. Nosotros, ovejas de su prado, ovejas de su campo, podría ser. Entonces hay una variante de traducción muy marcada dependiendo de cuál opción toman los traductores en las Biblias. Veamos qué pasa en algunas Biblias que conocemos nosotros. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, sabed que Él, el Señor es Dios, Él nos hizo y no aparece, ¿verdad? Es decir, aquí tradujeron este y no, ¿verdad? Este y no. Y luego dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no otra vez, ¿verdad? Ah, bueno, es interesante porque estaba olvidando, esta parte de a nosotros mismos es un elemento que no aparece en el texto hebreo, sino que se ha agregado como para darle más sentido a esa frase, ¿verdad? En estos textos bíblicos, que son algunos elementos que se agregan para terminar de darle el sentido a algunas expresiones, pero no están en el texto hebreo. A nosotros mismos. Por eso es que algunas Biblias no lo tienen, no lo vamos a encontrar en algunas Biblias. Aquí está otra vez y no, ¿verdad? Y aparece otra vez el a nosotros mismos, que es el elemento que decía que no lo vamos a encontrar. Pero otras Biblias, por ejemplo, el caso de la Biblia del lenguaje actual, reconozcan que Él es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Ya no aparece el y no, sino que ahora aparece y somos suyos. Aparece esa expresión, nosotros somos su pueblo, ya no aparece el a nosotros mismos, ¿verdad? Ya no está en este texto.
Él es nuestro pastor. Y esta es traducción viviente. Creo que aquí, nueva traducción viviente. Hay un error ahí en las siglas, ¿verdad? Pero es la nueva traducción viviente. Dice, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos. Dice, le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas de su prado. ¿Qué está ocurriendo? En las primeras dos tradujeron el Ketib. Recuerda, el Ketib es lo que estaba escrito, ¿verdad? Y estas otras dos, yo solo tomé 4 ejemplos, pero podíamos tomar muchos ejemplos más de Biblias en español, tradujeron el Queré. Y hay una variante ahí de traducción que no sabríamos explicarla si estamos en un estudio bíblico y estamos estudiando el Salmo 100 y tenemos esa variedad de textos, pues no tendríamos que tener el conocimiento del hebreo y lo que está pasando en hebreo para poder explicar esta variante de las versiones de las escrituras, ¿no? Es un asunto interesante. Ahora, vamos a pasar ahora a algo que también yo he enseñado, hemos estudiado junto con algunos hermanos la traducción al español del Salmo 150. Es un salmo extraordinario, el cierre majestuoso del libro de los Salmos, que es algo también muy, muy, muy intenso, ¿no? Hace un tiempo yo lo hice a mano, de hecho en mi celular, con un lapicito de esos ópticos, se llama, ¿verdad? Marcando y haciendo el estudio de un tiempo de lectura devocional y me quedaron muchas inquietudes. Entonces fui a estudiar un poco más en serio el Salmo 150 y encontré cosas muy, muy interesantes de ese salmo, ¿no? Me parece muy interesante. Esta es como digamos, la mirada del hebreo del Salmo 150. Y hay un elemento interesante con el que el salmista, si me permiten decirlo así, juega en el Salmo 150, con el que el salmista se extiende, su creatividad explota, una serie de cosas. En un salmo tan pequeño hay unas cosas impresionantes. Pero hay un elemento del hebreo con el que el salmista, como les decía, juega, ¿no? Él lo utiliza en toda su potencialidad de este elemento gramatical. Es esa pequeña partícula, decimos nosotros, que en hebreo se conoce como la partícula B, la partícula B. Y la traducción al español de esta partícula B pues, es en, una opción, la otra opción es por y la otra opción es con. Esta partícula hebrea tiene esas 3 posibles traducciones. ¿Cómo voy a saber yo qué voy a traducir? Bueno, tengo que ver el contexto para saber cómo la voy a traducir. Lo que hace el salmista es que repite en el salmo esa partícula. En cada frase del salmo, en hebreo, aparece esa partícula. Solo hay una excepción, que parece ser una variante textual, que se complementa en una parte del texto hebreo que se conoce como el aparato crítico. Y con esa porción del aparato crítico, pues se complementa todas las frases del Salmo 150. Inicia el salmista esa frase, después de usar el verbo alabar, con la partícula de. Es una cosa extraordinaria. Entonces, yo voy a usar para hacer análisis del Salmo. No lo vamos a analizar ahorita porque no tenemos todo el tiempo, sino solo mostrar algunas cosas del Salmo 150. 2 versiones de la Biblia. Una versión que es más formal, digamos, o más literal, o más textual. Y otra versión que es una versión más de traducción funcional o de traducción dinámica, que es la Biblia de Jerusalén y la Biblia de lenguaje actual. Para usar ese análisis en el Salmo. Hace unas semanas, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, yo posteé en mi perfil de Facebook un video completo de este estudio del Salmo 150 que está en YouTube. Vamos a repostear ese enlace para que pueda usted verlo. Es un video como de unos 20 minutos, 25 minutos, si recuerdo bien. Entonces, hoy no tenemos tanto tiempo para analizarlo así con detenimiento, solo algunas cosas. El salmista repite el verbo alabar. Es interesante, ¿no? Que también, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia más literal, más textual, empieza con la palabra aleluya, como empiezan muchos salmos. Aleluya, que es una expresión así jubilosa. Pero la TLA utiliza la expresión alabemos a Dios. Quita la palabra aleluya.
y pone alabemos a Dios. Como vimos antes, cuando empezó el tema de esta noche, vimos que la palabra aleluya significa eso, alabemos a Dios o alaben a Dios, así jubiloso, ¿no? Entonces, la Biblia de Jerusalén y muchas Biblias en español y en otros idiomas utilizan la palabra aleluya, que es una palabra que ha trascendido idiomas y fronteras y tiempos y se sigue utilizando en la liturgia, en los cultos, en el texto bíblico. Es algo también muy, muy interesante, ¿no? Eso es lo que significa. Ya acercándonos un poco más a la palabra aleluya, pues tiene varios componentes. Está la raíz verbal del verbo halel o halal, el verbo que es alabar. Un marcador, que es un marcador de intensidad, que es esa partícula U que aparece al final del verbo, que le da, digamos, esta partícula puede tener otras implicaciones, pero aquí a mí me gusta pensar que es ese imperativo, ¿no? Es la partícula que le da la fuerza a la expresión. Alaben, ¿verdad? O alabemos. Y luego ahí está el nombre corto, la parte corta del famoso tetragrama. Igual no tenemos tanto tiempo esta noche, ¿no?, para estudiar el tetragrama. Solo vamos a decir que el tetragrama es el innombrable que aparece ahí en el texto hebreo y que en la tradición judía no se lee, ¿verdad? No se lee, sino que lo sustituyen normalmente por otras variantes. Hashem, Adonai son de las más comunes o frecuentes. Entonces la palabra aleluya, ¿verdad?, ese ya es una forma corta, una apócope de este tetragrama. Por eso es que algunos salmos dicen en español, por ejemplo, la Reina Valera 60 dice, alaben a Ja, aparece J mayúscula, A y H, ¿verdad? Y a mí me han preguntado algo de eso, en la iglesia, hermano, ¿qué significa eso, ¿verdad? Alaben a Ja. ¿Quién es Ja? Pues es una forma corta de Jehová. Sería la forma corta, el apócope se llama, ¿verdad?, de Jehová. Por esa razón, a eso se refiere. Entonces la palabra aleluya es una exclamación de alaben al Señor o alabemos al Señor. Y eso lo estamos recuperando al hacer el análisis desde el hebreo, desde el tema del hebreo. Entonces, vamos a hacer, ¿se acuerdan que dijimos que el salmista utiliza así la partícula B, que significa en por con? Entonces empieza a usarla. En la traducción es interesante también porque se nota con mucha digamos así, objetividad el uso de esa partícula. Hay que alabar a Dios, que es el objeto de la alabanza aquí. Y luego dice, alaben al Señor ¿en dónde? ¿En dónde hay que alabarlo? En su santuario y en su poderoso firmamento. Es en dónde hay que alabarlo, ¿verdad? Ahí está. Se acuerda que la partícula B es en por con. Entonces aquí está el en. ¿En dónde hay que alabarlo? Ahí está, ¿dónde hay que alabarlo? Y luego utiliza el por lo menos aquí lo podemos ver en la Biblia de Jerusalén, ¿por qué lo vamos a alabar? ¿Verdad? En la TLA no aparece la palabra por en esos pasajes, sino dice alabemos sus grandes acciones, alabemos su incomparable grandeza. Hay un detalle ahí que a mí me llama mucho la atención de ese tema aquí en la TLA, y es el asunto de dice, vamos a ver, alabar a Dios primero por lo que hace. Dice, alabémoslo por sus grandes hazañas. Eso es por lo que hace. Pero luego dice, alabémoslo por su inmensa grandeza. O en la TLA dice, por su incomparable grandeza. Ese es alabarlo por lo que Él es. Hay una diferencia, y aquí pues casi que me estoy poniendo a predicar, pero me estoy aguantando las ganas ahí como de predicar. De alabar a Dios por lo que hace y alabar a Dios por lo que es, ¿verdad? Y es lo que el salmista está marcando ambas cosas. Voy a alabar a Dios por lo que Él hace y voy a alabar a Dios por lo que Él es. Y está usando el otro significado de la partícula B, que es el por. Y luego alabar a Dios ¿con qué? ¿Con qué vamos a alabar a Dios? Y hay una serie de instrumentos y también está presente nuestro cuerpo, ¿verdad? Las danzas, por ejemplo, es decir, alabar a Dios con una expresión corporal y aclamaciones. Ese alabar a Dios ya está el significado en, el significado de por y ahora el significado con. Pero hay un detalle interesante también al final que vale la pena estudiarlo desde el hebreo y es quiénes tienen que alabar al Señor. En la Biblia de Jerusalén dice todo cuanto respira, alabe a Jehová. Pero en la TLA dice alaben a Dios todos los seres vivos. Todos los seres vivos alaben al Señor. Y eso es bien interesante porque yo he pensado, ¿no? Al hacer el acercamiento a este salmo, hay seres vivos que no respiran, pero son seres vivos, pero no necesariamente respiran.
Entonces es más amplia la idea de alabar a Dios todos los seres vivos, aunque no necesariamente respiren. Ahí en el hebreo hay una palabra, el verbo neshama, el término vocablo hebreo que es neshama, que significa respirar, es tener como ese aliento de vida o la mecánica de la respiración, a eso se refiere neshama, pero también se refiere en un sentido más amplio a todos los seres vivos, todos los seres vivos. Y por eso insisto, ya nosotros hoy conocemos que hay seres vivos que no necesariamente respiran, ¿verdad? Y entonces es más amplia la expresión de seres vivos que solo todo lo que respira alabe a Jehová. Entonces, eso lo estamos también comprendiendo desde el conocimiento del término hebreo neshama, del término hebreo neshama. Entonces, es interesante el Salmo porque hay varios escenarios. El primer escenario es a quién alabamos y en dónde lo vamos a alabar. El segundo escenario es por qué lo tenemos que alabar, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que hace, por lo que es. El tercer escenario, perdón, es con qué vamos a alabar al Señor. Y un cuarto aspecto en este Salmo 150 es quiénes tienen que alabar al Señor. Entonces vamos a irnos ahora aquí por la ruta de la Biblia de traducción actual, la traducción del lenguaje actual, con todos los seres vivos. Por ejemplo, a mí se me ocurre pensar ahorita, los ángeles. Los ángeles no son seres que necesiten respirar porque son de otra naturaleza, de otra dimensión, de otro tipo de creación, pero son seres vivos. Y entonces los ángeles también tienen que alabar al Señor, aunque no respiren, ¿verdad? Por eso es más amplia, mucho más amplia la expresión de seres vivos, aquí traduciendo al neshama, la expresión hebrea neshama. Ok, aquí me estoy acercando ya al final y a algunas ideas de pasos a seguir en el tema del estudio de las escrituras y la importancia del hebreo en el estudio de las escrituras. Todo buen estudiante de las escrituras, un primer paso que debe hacer es leer, pues obviamente en español, que es el idioma que más entendemos, es el idioma en el que sentimos, es el idioma en el que pensamos, pero leer bien. Leer bien es leer despacio y además leer varias veces el pasaje que estoy estudiando, ¿verdad? O el texto que estoy estudiando. Y leerlo en diferentes versiones es algo importante. Leerlo en diferentes versiones, no solo en una misma versión, sino estar cambiando diferentes versiones. Eso nos obliga a pensar otras cosas, ¿no? Y si yo tengo conocimientos de hebreo y griego, pues leerlo ya desde el inicio o luego de leerlo en español, pues ya empezar a leerlo en hebreo y griego. Pero si no sé de los idiomas originales, entonces leerlo en español, leer bien y leerlo varias veces y en diferentes versiones. 2, identificar, ya después de haber hecho el primer paso, esos son pasos, uno va detrás del otro, yo sugiero no saltarlos, ¿verdad? Identificar pasajes complicados, es decir, aquellos donde no comprendo qué dice, ¿verdad? También identificar diferencias entre las versiones. Esta versión dice todo lo que respira y esta versión dice todos los seres vivos. ¿Por qué está ocurriendo eso, verdad? Pueden ser diferencias de expresión o pueden ser diferencias textuales. Entonces ahí ya me voy fijando de algunas cosas interesantes. 3, identificar los términos o frases claves. ¿Cómo sé que un término es clave en un pasaje? Bueno, se va a repetir. Eso es algo interesante, ¿no? Que se va a repetir. Por ejemplo, en el Salmo 150 aparece mucho la palabra alabar, 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 alabar. Entonces también aparece la palabra con. Eso ya nos da la idea de que se está insistiendo en algo, ¿no? Eso puede ser un término clave, va a ser un término clave. Y también otra forma de identificar el término clave va a ser por la importancia dentro del pasaje. Puede ser que solo aparezca una vez, pero esa vez que aparezca le da todo el significado al pasaje o le da un cambio al pasaje. Entonces ese va a ser el pasaje clave o el término clave, o puede ser una frase clave o un versículo clave en un pasaje ya mayor que estoy tratando de identificar. Los siguientes pasos va a ser identificar el género literario y las figuras de lenguaje que están presentes en el pasaje. Hay mucho lenguaje metafórico, hay mucho lenguaje literal, hay muchas figuras de lenguaje que tenemos que estudiar. Un buen libro de hermenéutica nos va a ayudar, un buen libro de género literario y de figuras de lenguaje nos va a ayudar. No es algo del otro mundo porque nosotros estamos acostumbrados a hablar así en lenguaje figurado también, y eso nos va a ayudar. Revisar los conectores lingüísticos y lógicos del pasaje. Por ejemplo, en una narración aparece después, inmediatamente, entonces, al siguiente día. En un pasaje discursivo va a aparecer sin embargo, pero, además, y es decir, una serie de cosas. Cuando uno lee, por ejemplo, en español Romanos, el discurso de Romanos es un discurso complejo, en mi opinión,
Y entonces hay que ponerle mucha atención a los conectores que le van dando ese sentido lógico, esa cadencia lógica, ese fluido al discurso en un determinado pasaje. Tenemos que ponerle atención a eso. Y luego, pues ya en los idiomas, ¿no? Traducir las frases o los términos claves. Entonces, vamos a los idiomas originales y vamos a ver, aquí en el Salmo 150 aparece muchas veces alabar, 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 alabar. ¿Cuál es la palabra hebrea que se utiliza ahí? Es el verbo halal. ¿Qué significa el verbo halal? ¿Solo significa alabar o significa otras cosas? Significa otras cosas. Entonces, en la medida que voy traduciendo, voy encontrando nuevos significados. Y ahora que tengo ya esa traducción, puedo reconstruir la lectura con el resultado de la traducción anterior. Por ejemplo, les decía lo de Deuteronomio, el verbo shanan, que es algo afilado o que un instrumento para perforar. Entonces, yo podría traducir Deuteronomio como y estas palabras que yo te hablo, se las ensartarás, le decía yo. Se las ensartarás a tus hijos, ¿verdad? Pero es un asunto metafórico, es decir, se las vas a meter ahí a la fuerza en la mente y en el corazón. Pero ¿cómo hacerlo? Hablándoles todos los días, cuando estés en el camino, cuando te acuestes, cuando te duermas. Es decir, es un asunto constante y esa forma se les va a clavar o se les va a ensartar en lo profundo. Hay que herirlos, ¿verdad? Así metafóricamente con el tema de la palabra del Señor, pero es constante, constante, constante. Entonces ahora tengo algo nuevo que decir porque ya lo reconstruí desde una traducción de esos términos en el texto hebreo o griego ahora. Y obviamente, pues voy a también requerir el auxilio de notas y referencias de estudio. Eso me van a ayudar los comentarios bíblicos, las Biblias de estudio y una serie de cosas que puedo ir obteniendo, ¿no? Ok, aquí me estoy acercando al final con algunas conclusiones. No son muchas y voy también un tanto al punto en estas conclusiones. Todo eso que estamos hablando nos desafía a estudiar las Escrituras de manera seria, profunda y también reflexiva, es decir, mucha reflexión. Por eso la bienaventuranza del Salmo 1 dice el varón que medita de día y de noche. No es cualquier, ¿cómo se dice?, estudio o solo una miradita al texto bíblico, no, sino es el que medita la palabra, una estudio de las Escrituras muy serio, muy detenido, muy profundo, muy profundo. Pues obviamente aprender hebreo y griego. Lo va a necesitar, no, hermano. A mí me dijo alguien, un estudiante, pues yo no le hallo sentido aprender hebreo porque ya están las Biblias traducidas. Entonces, y era un curso, bueno, le dije, vamos a llevar el curso y a ver cuál es su opinión después. Gracias a Dios su opinión fue diferente después. El hebreo, el aprendizaje del hebreo y el griego bíblicos es indispensable, no es algo opcional, es totalmente indispensable para los buenos estudiantes de las Escrituras. Obviamente no vamos a renunciar al auxilio divino del Espíritu Santo. Jamás, jamás vamos a poder renunciar al auxilio divino del Espíritu Santo. No estoy diciendo que como, ya sé hebreo, ya sé griego, Espíritu, ya necesito, ya estoy hecho, ya entendí toda la palabra del Señor, ya Espíritu, gracias, ¿oíste por tu ayuda? No, sino que vamos a necesitar el auxilio siempre, 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 siempre del Espíritu. Por eso tenemos que mantenernos muy humildes delante del Señor, orar y someter nuestra voluntad, nuestros pensamientos y nuestras emociones a la voluntad del Espíritu Santo cuando vamos a las Escrituras, para que podamos recibir de las Escrituras esa enseñanza y que no vaya a meter yo mis ideas y que no vaya a meter yo mis sentimientos, mis prejuicios. Estoy lleno de prejuicios tal vez y de cosas feas y voy con eso a las Escrituras. Mi interpretación de la Biblia no va a ser la mejor. Por eso tengo que ir muy humilde y pedirle al Señor mucha sabiduría, mucho entendimiento para que de las Escrituras venga el mensaje a mi corazón y a mi mente. Y que yo no tuerza con mi mente humana y mi mente rara, que yo no tuerza las Escrituras como dice Pedro al final en la segunda carta, ¿verdad? Entonces, eso también nos debe hacer personas que estamos buscando constantemente la presencia del Señor y estar sometidos en oración y búsqueda del Señor. Eso siempre sin renunciar a la investigación de las Escrituras. Yo no puedo decir qué cosa es más importante. Ambas cosas son importantes, la oración, la búsqueda espiritual del Señor, devocional, y las Escrituras. En mi opinión, podemos hacer ambas al mismo tiempo. Estoy estudiando mientras estoy orando. No necesariamente me tengo que apartar, ir a un monte, a orar por ahí, hacer algunos hermanos. Eso es algo bueno. Pero qué lindo sería que nos apartáramos también un día completo, un retiro de solo estudio bíblico, ¿verdad? Solo estudio bíblico. Nada más, estudiar las Escrituras, eso es algo extraordinario. Y otras cosas, por ejemplo, adquirir nuevos conocimientos y recursos, a estudiar hermenéutica, a estudiar de exégesis y otras disciplinas
que aparecen ahí, ¿verdad? Y adquirir recursos, estar invirtiendo en textos, en libros, en cursos, ese tipo de cosas. Algunas cosas adicionales, dos más. El apoyo de las ciencias de la crítica literaria y textual, entre otras. Eso pues, lo vamos a obtener también estudiando, leyendo, investigando, siguiendo conferencias como esta y otras, ¿verdad? Adquirir nuevas versiones de la Biblia. Eso es clave. Adquirir nuevas versiones de la Biblia con el texto más depurado y avanzado en cuanto al texto original. No nos quedemos solo con una Biblia. Yo tengo una Biblia, digamos, como querida, preferida. Yo crecí, les contaba de niño, pues, en la iglesia evangélica, y la Biblia que aprendí de memoria, la Reina Valera 60, es la que yo tengo en la mente y en el corazón. Tengo mis Biblias Reina Valera y otras Biblias. Tengo una Biblia que me regalaron hace como, ¿qué? Casi 30 años, me regalaron una Biblia, la conservo, y es una versión diferente a la Reina Valera, y para mí es una Biblia muy especial, la tengo muy subrayada y la estudio y la leo, pero tiene un valor sentimental muy importante para mí. Pero yo tengo muchas Biblias otras que hay que leer, ¿no? Las Biblias recientes y cambiar de versiones. Eso también nos ayuda a ampliar la idea, y obviamente la consulta a los textos originales. Entonces, permítame concluir la conferencia de esta noche diciendo que es importante, nos hicimos la pregunta al inicio, ¿es importante el estudio del hebreo o el conocimiento del hebreo para el estudio de la Biblia? Es importante, y es sumamente importante el estudio del texto o del conocimiento del hebreo para el estudio de las escrituras. Así que un abrazo, y me quedo aquí esperando ya las reacciones o lo que continúa del programa de la conferencia de esta noche. De que paso ahí los micrófonos a los hermanos que están ahí ayudando en esta sesión. Gracias, licenciado. Para nosotros y para la revista Influenciadores Magazine ha sido verdaderamente un placer, un orgullo tenerlo con nosotros, escucharlo. Realmente nos motiva a presentarnos delante del texto bíblico de una manera diferente. Creo que todos los amantes de la palabra, todos los que amamos al Señor, queremos conocerle más, y qué mejor manera de conocerle más que conociendo lo que Él dejó en su palabra para que nosotros la aprendamos y le conozcamos aún más. Voy a retomar unas palabras que usted ponía ahí de la importancia del estudio del hebreo bíblico, y dice: desafía a estudiar las escrituras de forma seria, profunda y reflexiva. Creo que esto es una parte muy importante para todos los que amamos el texto, como les decía anteriormente. Ese desafío que nos presenta un nuevo idioma, ese desafío que nos presenta un nuevo conocimiento de cultura, de historia que tiene la Biblia detrás de todo lo que nosotros ya conocemos, los que hemos tenido la oportunidad de leerla completamente o los que la hemos leído por partes. Pero ese desafío que nos presenta conocer el idioma hebreo, creo que es algo maravilloso, es algo que va a llenar más el corazón de conocimiento y de amor por el Señor. Así que Influenciadores Magazine le está profundamente agradecido por este tiempo que nos ha dedicado a nosotros, a nuestros lectores, a las personas que se acercaron el día de hoy a escucharle. Les tenemos una invitación para que realmente desafíen su conocimiento, desafíen su corazón, desafíen ese intelecto que ustedes tienen por conocer más de la palabra del Señor, y qué mejor desde el texto original. El licenciado Garavito también tiene la oportunidad de darnos clases en la universidad. Realmente recibir las clases con él es de una forma muy fácil, muy comprensiva. Es un profesor que se apasiona por enseñar. Creo que todos los que hemos estado en un aula con él sabemos y reconocemos esa capacidad de enseñar y ese amor que tiene por el estudiante para enseñar, cuando da las herramientas y todos los conocimientos que él tiene. Por eso es para nosotros como Influenciadores Magazine un orgullo pedirles que nos de una manera más amplia nos comente sobre este nuevo curso de hebreo que usted estará abriendo de manera virtual. Me gustaría compartirlo, pero creo que es más importante y será más amplio y extenso si usted nos comparte y les comparte a todos los que nos están escuchando de esta nueva oportunidad que se tiene de estudiar hebreo. Bueno, la idea del curso ha venido de hace ya algunos años. En realidad no es una idea, digamos, nueva.
Y hemos hecho con algunos grupos, algunos cursos, digamos, durante estos últimos años. He estado compartiendo algunos cursos libres de hebreo en algunas iglesias. Después teníamos conflicto con el tema de horario y ubicación, porque los cursos son así presenciales. Pero estas circunstancias de la pandemia ha abierto otros escenarios. Y entonces ya concluimos hace un par de semanas un primer curso para principiantes, que yo le he llamado personas que no tienen ningún conocimiento del hebreo. Es decir, desde cero, asumiendo que no se sabe absolutamente nada de hebreo. Son cursos de 12 semanas, son 2 horas cada semana, son cursos en vivo, los estamos haciendo a través de las plataformas virtuales, pero son cursos en vivo, no son videos pregrabados. Y vamos a empezar ahorita a principios de septiembre un curso para intermedios, que es los hermanos que participaron en el primer curso de principiantes, y también personas que tienen ya algún conocimiento del hebreo. Yo les invito a que puedan inscribirse a este curso de intermedios, o incluso exalumnos que pasaron ya el curso y quisieran reforzar y como desempolvar ahí algunos conocimientos, pueden tomar el curso también. Igual son 12 sesiones, son 12 semanas, lo hacemos los días lunes, va a ser este curso de intermedios los días lunes a partir del 31 de agosto. Día lunes 31 de agosto, de 7:30 de la noche en adelante, es el horario en vivo. Y vamos a iniciar un nuevo curso para principiantes los días martes, a partir del martes 1 de septiembre, siempre a las 7:30 de la noche, a través de las plataformas virtuales. De hecho, es en Zoom las clases, ¿verdad? Hacemos las clases, no son clases públicas y también tienen un costo estas clases, y después voy a pasar la información ahí a través de las redes sociales, ya con la promoción, con todos los detalles. Es decir, vamos a tener a partir del lunes 31 de agosto el curso de intermedios, y el martes 1 de septiembre arranca el curso de principiantes para personas que no tienen ningún conocimiento del hebreo. Ambos cursos son de 12 semanas, son 12 sesiones de 2 horas cada curso, ¿verdad? Y los materiales que se comparten son siempre virtuales, ¿verdad? El tema de los materiales que compartimos. Entonces ya esta semana en mis redes sociales, principalmente en Facebook, va a estar la información con los horarios, los costos y las formas de poderse inscribir en estos cursos. Y muchas gracias a ustedes por la oportunidad también de comentar lo del curso. No, para nada, licenciado. Para nosotros es un gusto realmente poder invitar a otras personas a que tengan este acercamiento al texto bíblico de una manera diferente, de una manera más avanzada y reflexiva, como platicábamos anteriormente. Queremos decirles de que en la plataforma de Influenciadores Magazine también estaremos posteando la información que el licenciado nos permita, ¿verdad? Para que ustedes puedan acceder también a este curso. Nosotros les motivamos. Influenciadores Magazine les motiva de una manera muy personal, muy con toda la pasión que nosotros sentimos por el texto bíblico, por el conocer del Señor, para que usted no piense es un costo, no piense vamos a gastar en un curso, más bien piense vamos a invertir en nuestra vida espiritual. Vamos a invertir en el conocimiento de la palabra del Señor, vamos a ver el texto de una manera diferente. Los que hemos tenido ese acercamiento a los idiomas hebreos y griego, realmente no podemos decir que vemos el texto bíblico de la misma manera que lo mirábamos antes. Nos ha cambiado totalmente la forma de ver, de entender la palabra, de conocerla, y creo que nos hemos apasionado aún más. Y entonces dejamos esta invitación abierta para ustedes, para que se puedan inscribir. Les recuerdo nuevamente, 31 de agosto, de 7:30 en adelante, curso de intermedios. 1 de septiembre, de 7:30 en adelante, curso de principiantes. Estaremos posteando la información para que ustedes la tengan y pues ya tengan un acercamiento directo con el licenciado y puedan inscribirse e invertir para su vida espiritual y su vida cotidiana.